Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a empezar a estudiar la segunda de las epistemologías del programa, que es la teoría de la ciencia alemana, a través de uno de sus exponentes, que es Wilhelm Dilthey. Nació en 1833 y murió en 1911, alemán, filósofo, historiador, psicólogo y sociólogo. El texto que vamos a ver de Dilthey se denomina Introducción a las Ciencias del Espíritu, y el subtítulo es en el que se trata de fundamentar el estudio de la sociedad y de la historia. Es la sección cuarta, titulada Se abandona la actitud metafísica del hombre ante la realidad. Vamos a ver 3 puntos de esta sección cuarta. El primero, las condiciones de la conciencia científica moderna. El segundo, las ciencias de la naturaleza. Y el tercero, las ciencias del espíritu. Empecemos por atender a la expresión se abandona la actitud metafísica del hombre ante la realidad. Metafísica. Metafísica significa rama de la filosofía, o sea, forma de conocimiento que se separa de la realidad y la estudia según las ideas. Las ideas estudian a la realidad, comprenden a la realidad y corresponde a esa actitud propia del medioevo de comprenderla conforme a un sistema de ideas, un sistema rígido de ideas, al que ya hemos hecho referencia a través de diferentes autores, como Foucault, como Kaplan, como Dewey, como Mill, que corresponde a la época anterior a la modernidad, la época del feudalismo, el medioevo, donde regía lo que hemos denominado el principio de autoridad, donde todos los sentimientos, los pensamientos y las actitudes estaban regidas por un sistema regulador que articulaba desde lo particular a lo universal como forma de control en un sistema ascendente que conducía finalmente a la idea de Dios como causa primera y última, lo que hacía que todas las dimensiones de la vida humana, estuvieran entonces de ese modo reguladas, aprisionadas, dice Dilthey. La perspectiva desde la cual analiza Dilthey los cambios, las transformaciones, es una perspectiva histórica. La concepción epistemológica de Dilthey es en sentido historicista. Los cambios históricos, las transformaciones históricas, son el marco que le permite comprender las transformaciones al interior de las dimensiones particulares de la vida, y en particular al interior del campo de las ciencias, y al interior de las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. La epistemología diltheyana tiene sus particularidades, pero en general podríamos decir que todas las epistemologías de la modernidad se van a dirigir y van a encontrar argumentos para criticar y para atacar a la metafísica, a esta concepción dogmática, autoritaria, esencialista, que leía la realidad desde las esencias, desde la trascendencia, buscando
buscar la verdad desde demostraciones deductivas, universalistas. Solo que, bueno, cada epistemología, cada tradición epistemológica lo va a hacer desde sus propias coordenadas, desde su propia concepción. La lectura que hace Dilthey es que la clave para comprender el pasaje, este pasaje histórico, son transformaciones jurídicas, económicas, políticas, que tienen que ver con la liberación, que tienen que ver con el desarrollo de la industria, el desarrollo del comercio, la liberación de las actividades, la liberación de la sujeción propia de los regímenes, del antiguo régimen, el régimen feudal, de modo tal que el desarrollo social, estos desarrollos económicos, implicaron fines prácticos, como lo hemos visto en Dewey, como lo hemos visto en Mill, son fines prácticos que la sociedad le encomendó a la ciencia. Esto fue motivo justamente de desarrollo. Pero en términos más generales, Dewey está leyendo allí una liberación general de las potencialidades del humano, justamente al desarmarse esta armazón, este aprisionamiento propio de la época feudal, esta liberación que condujo a entonces una multiplicidad de prácticas en muchas dimensiones, un desarrollo que lo particulariza en tres esferas: la religión, a través de la figura de Lutero, el desarrollo de la experiencia religiosa, la libre experiencia religiosa, la vivencia interior, la vivencia religiosa interior, y no la sujeción de lo religioso a dogmas, a rituales e imposiciones litúrgicas de la institución religiosa, sino la apertura de la vivencia libre e independiente en lo religioso. Y habla de la autocerteza de la experiencia religiosa. También habla de la liberación de la fantasía en lo que se refiere al arte, y ahí lo personifica en la figura de Leonardo da Vinci, la liberación de la fantasía a través del arte. Y también cómo Galileo, en la figura de Galileo, personifica la ampliación, el desarrollo de la experiencia científica a través de la voluntad de experimentar, a través del experimento, cómo se desarrolla el intelecto, cómo estas tres figuras nos devuelven, digamos, las capacidades inmensas de la fantasía, del intelecto, de la vivencia religiosa. De modo tal que él dice, el rasgo esencial, el rasgo definitivo de la conciencia moderna, tanto para el arte como para la religión, como para la ciencia, es la emancipación y la diferenciación, ¿no? Y utiliza como una metáfora el atleta que va al ejercitar un cierto movimiento con una disciplina, permite su desarrollo y su ampliación de las posibilidades. Imagínense las múltiples disciplinas que hay en una olimpiada y que la humanidad toda pudiera desarrollar esas múltiples disciplinas a través de los múltiples órganos. Ahí se desarrolla, se libera una capacidad inmensa vinculada con el hacer, con el sentir, con el pensar, y eso genera múltiples visiones, cosmovisiones.
y además se genera la posibilidad de un conocimiento objetivo de la sociedad, del Estado, del derecho, un conocimiento de la realidad, un conocimiento objetivo y un conocimiento y un desarrollo de la individualidad, o sea, un desarrollo de la subjetividad y un conocimiento del individuo, un conocimiento de la subjetividad. Esos son los rasgos decisivos que abren entonces a la conciencia moderna y a la conciencia científica moderna. También dice que eso, de alguna manera, es un retorno a ese clima y esa cultura que vivieron los griegos, pero con una diferencia fundamental, que en la sociedad griega, como lo hemos mencionado en su momento, estaban los que trabajaban, que no pensaban, y los que pensaban no trabajaban, o sea que ese clima de libertad y de actividad y de productividad era para unos pocos. En cambio ahora, en la modernidad, era una sociedad, el conjunto de la sociedad, por lo menos formalmente o abstractamente, las condiciones jurídicas y de libertad individual se supone que valían para todos de manera universal. Después, bueno, la libertad real y efectiva es una cuestión concreta que da para otro análisis. Pero eso, él destaca esa diferencia entre las sociedades modernas, liberales, burguesas, y la sociedad, el contraste con la sociedad esclavista. Eso con respecto al punto 1. Con respecto al punto 2, que son las ciencias de la naturaleza, lo que subraya Dilthey es el desarrollo del método de la experiencia científica, del experimento, del desarrollo de los instrumentos de medición, de la percepción exterior. Ya no es la especulación, o sea, la metafísica idealista propia del periodo anterior, metafísica idealista. Lo de idealista es por lo de la idea, pensar la realidad con la idea es metafísica idealista. Ya no es eso, es la experiencia con el mundo externo, la experiencia objetiva, la experiencia positiva. De ahí viene la expresión de ciencias positivas. Se abre la experiencia positiva, las ciencias positivas, buscando, investigando la causalidad, la causa de los fenómenos, la causa de los efectos, la explicación de los cambios, la explicación de las persistencias, la explicación por ejemplo, descubrir el principio de inercia, el principio de causalidad, el principio de conservación de la masa, etcétera, etcétera. Eso es el conocimiento objetivo que se desarrolla en el campo de las ciencias de la naturaleza, a través de el procedimiento que él denomina un procedimiento analítico, que es condición de posibilidad para el experimento, que es recortar. De la totalidad de la realidad no se puede experimentar con la totalidad de la realidad, hay que recortar. Hay que recortar y hacer una experiencia controlada, racional, con una parte de esa realidad. Eso es analítica, la analítica, hacer análisis. Análisis es recortar. Recortar es abstraer. Eso fue erosionando la metafísica. Ya la metafísica ya dejó de cumplir esa función de explicación última, ya terminó de liquidar a la metafísica con respecto a esa función de dar la explicación última y de enlazar todos los campos del saber. Y salió entonces la ciencia positiva, como ese dominio de conocimiento objetivo a través de la experiencia, a través de la construcción de hipótesis, a través de la obtención de leyes universales, explicativas y predictivas, en los diferentes campos de las ciencias particulares de
de las correspondientes a las ciencias de la naturaleza. Lo que señala Dilthey es que esto, si bien fue muy importante para el desarrollo de las ciencias de la naturaleza y el desarrollo de las aplicaciones de la ciencia al servicio al servicio instrumental, al servicio de desarrollo de la producción, generó una concepción que la denomina un materialismo, perdón, una metafísica residual. A ver si puedo ser claro en esto. Una metafísica de otra índole, no una metafísica idealista, sino una metafísica materialista que nosotros la podríamos denominar positivismo, un positivo. No es lo mismo ciencia positiva que positivismo. ¿En qué consiste esto? En que los conceptos, por ejemplo, el concepto de sustancia, el concepto de masa, el concepto de fuerza, el concepto de átomo, pasaron a ser concebidos como que efectivamente en la realidad misma está la sustancia, está la masa, está el átomo, está la fuerza. Es como si yo al tirar esto, digo, ahí está la fuerza de gravedad, está ahí trayendo hacia abajo la lapicera, como si yo estuviera percibiendo efectivamente que en sí misma está la fuerza de la gravedad trayendo la masa. Yo no estoy percibiendo en rigor de verdad, no hay una percepción de la fuerza de gravedad atrayendo a la lapicera, haciéndola caer. O sea, este positivismo o esta metafísica materialista, porque no es de la idea, no es la metafísica idealista, está como presuponiendo que las nociones de masa, sustancia, fuerza, átomo, existen en sí mismo y por sí mismo en la realidad. Es como si de pronto, imagínense que desapareciera toda la humanidad y la masa, la fuerza, la sustancia, los átomos seguirían existiendo por sí mismos. Eso no es así. De hecho, miremos la palabra átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? Átomo, la etimología de átomo, es una partícula que ya no puede ser dividida. Átomo es negar que pueda seguir descomponiéndose. O sea, cuando a la partícula le pusieron el nombre átomo, es porque en ese momento, según el desarrollo de la física en ese momento, consideran que ya esa partícula era indivisible. Desarrollo posterior descubrieron que al interior del átomo hay partículas subatómicas. Por lo tanto, no coincide el nombre con la cosa. Es la demostración de que en realidad el nombre, la denominación o el concepto no coincide con la cosa misma. En ese sentido hay una metafísica materialista, una creencia de que aquello que denominamos existe como cosa en sí. Y en ese sentido es una metafísica, nos estamos apartando de la realidad bajo una creencia de que la cosa existe por sí misma. Eso está diciendo Dilthey. Cuando en realidad de lo que se trata, dice Dilthey, es que los conceptos de masa, fuerza, átomo, sustancia, son construcciones auxiliares, son conceptos que nosotros, el sujeto que conoce, o el sujeto que hace ciencia, necesita justamente construir para ser inteligible, para poder pensar la realidad que está frente a sí.
Y son construcciones históricas, son construcciones lógicas que en ese momento me permiten sintetizar y dar una explicación, conceptualizar la experiencia, y tienen esa validez hasta que se descubra que carecen de validez, o hasta que se construyan sistemas conceptuales mejores o un concepto superador y se descubra la falla del concepto anterior. O sea, lo que está poniendo en juego, lo que está criticando Dilthey es que, lo que está criticando al positivismo, es que tiene una concepción de que es una concepción objetivista, de que el sujeto que hace ciencia está por fuera y simplemente se limita a percibir, que no pone nada de sí, y se limita a registrar una realidad que existe por sí misma independientemente de él. Contrariamente a eso, en lo que está pensando Dilthey es que si hay un objeto es porque hay un sujeto, hay una relación de conocimiento entre el objeto y el sujeto, y hay una construcción de conocimiento, sujeto-objeto, a tal objeto, tal sujeto, que en la relación de conocimiento construye. Hay una construcción que es histórica y que es lógica, como para producir un conocimiento situado, histórico, relativo, perfectible, transformable. En eso consiste bueno, de todas maneras es un progreso respecto de esta metafísica idealista, de esta cosa trascendental, inútil para el desarrollo, para el progreso, pero implica también una creencia falsa respecto de un conocimiento objetivista que existe por sí mismo. Por el contrario, de lo que se trata es de un conocimiento situado, histórico, sobre el cual es importante ejercer una crítica. Y finalmente, respecto del tercer punto, las ciencias del espíritu, que son las ciencias que estudian a la sociedad, al hombre, al derecho, a la religión, ahí combina el método que él propone, que es el método también de la causalidad, pero combinado con un método que tiene que ver con el sentido de las acciones humanas, el sentido de los comportamientos, el significado de los sentimientos, el significado de las actitudes, y ahí incluye a la psicología, a la sociología, a la historia, al derecho. Dice acá, en este campo ha sido más lento el proceso de desembarazarse de la metafísica idealista. Sin embargo, esta actitud de ver al hombre concreto, al hombre en situación, fue de a poco sustituyendo lo que primero eran, por ejemplo, para explicar la historia o para contar la historia, eso que hemos visto en el texto de Foucault, que primero se contaba la historia a través de leyendas, mitos, relatos. Luego se empezó a situar al hombre real y actuante, situado, buscando justamente las causas de su hacer, qué motiva al hombre en sociedad a obrar, a actuar, cuáles son sus intereses, sus necesidades. Ahí empezaba a operar este sentido racional de buscar qué causa a las sociedades, a los pueblos, a las comunidades, operar, accionar en contextos concretos. Analizando, recortando, situando, contextuando. Pero también aquí Dilthey sitúa algo del mismo orden que hemos hecho referencia en el campo de las ciencias naturales, que es un cierto positivismo historicista que tiene que ver con que a partir de la modernidad se instaló una idea histórica evolutiva de que el hombre había llegado a su madurez,
la idea de desarrollo, la idea de progreso, que no eran sino ideas fuerza de la modernidad, estaban vistas o concebidas como inherentes al humano, ¿no? O sea, se concebía que ya se había llegado a un estadio en el que el progreso y el desarrollo a partir de entonces iban a ser indetenibles e infinitos, digamos, ideas, fuerzas necesarias para el desarrollo de la modernidad, o más precisamente para el desarrollo del capitalismo. Y esta es una forma de positivismo, porque considera que estas ideas en sí mismas eran las que motorizaban, digamos, tienen vigencia en las concepciones ideológicas actuales, por supuesto, aunque bien vemos cómo se estrellan contra la realidad de la irracionalidad, de la pobreza y otras cuestiones que nos está mostrando con crudeza la pandemia del coronavirus. Lo que señala Dilthey es que esta concepción positivista en el campo de las ciencias del espíritu, sin embargo, a través de lo que llama la conciencia, la crítica histórica, fue permitiendo abrir a la comprensión justamente de que son construcciones históricas, sujetas a la crítica, como tales. Eso es un señalamiento crítico análogo al señalamiento crítico respecto del positivismo en el campo de las ciencias de la naturaleza. Finalmente él hace una referencia, porque él es un hombre religioso, su padre es protestante, respecto de, no es lo mismo él hace referencia a la conciencia metafísica, él recupera la idea de conciencia metafísica para rescatar la vivencia religiosa como una vivencia de la totalidad, que no es susceptible de ser separada, de ser analítica, de ser analizada en partes, que eso es propio de la ciencia debe analizar, debe separar en partes, pero la vivencia religiosa, la vivencia de lo trascendente, la vivencia de la totalidad, es propio de la experiencia religiosa, y él entiende, comprende, y es de su interés que eso sea preservado como campo de la religión, que no es sustituido por la ciencia. Bueno, dejamos acá, hasta la próxima.